Olivares le encargó una obra de teatro a Quevedo. Y cuando lo hizo, el poeta le dijo: pero excelencia, es que el teatro no es precisamente mi especialidad. A lo que el valido pues a partir de ahora lo podéis considerar vuestra especialidad. Pues algo así me sucedió cuando allá por el mes de octubre Juan Fran me sugirió que podía escribir un artículo sobre la Edad Media en herencia. Y la verdad es que, como ha dicho antes Juan Fran, desde hace unos cuantos años yo vengo prestando mis servicios como arqueólogo en la provincia de Alicante, en la Puebla Medial de Ifac, donde el tránsito entre el dominio musulmán y cristiano está mucho más estudiado y mucho más, mucho más reproducido que aquí en La Mancha, donde es, como otras muchas disciplinas, un hueco que todavía queda por llenar. Así que esta conferencia, pues, humildemente, va a tratar de rellenar algunos de esos huecos, por así decirlo, del conocimiento de la Edad Media manchega. Bueno, pues aquí tenemos el título de la comunicación, como hemos dicho ya: fortificación y colonización, herencia antes y durante la Carta de la Puebla. Bueno, quizás cuando hablamos de Edad Media, la primera palabra que se nos viene a todos a la mente es la idea de reconquista. Y eso ha sido sobre todo no solo por lo que hemos estudiado todos en el colegio, sino también porque ha sido reproducido por la literatura, el cine o el arte. Pues, ¿quién no ha oído hablar del poema del mío Cid? ¿Quién no lo ha estudiado en el colegio? ¿O quién no ha oído hablar, por ejemplo, del famoso guerrero de Don Pelayo? ¿O quién no ha visto la famosa película del Cid protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren? Aunque luego acabó como acabó. Pero ¿por qué reconquista hoy día es un término desfasado? Pues por varias razones. El primero es porque no es un término historiográficamente válido. ¿Por qué? Porque es un término ambiguo, porque nosotros cuando hablamos de reconquista podemos decir, pues es la reconquista de una ciudad que teníamos antes en posesión, pero sin embargo hemos perdido. La reconquista también se puede llamar al proceso de expansión de los reinos cristianos en la Edad Media, pero es que también puede ser la reconquista a nivel ideológico o cristiano. Además, durante muchos años, el término de reconquista ha sido utilizado y, digamos, contaminado con algunas ideologías políticas, tanto desde los primeros tiempos de la Edad Moderna por parte de los Reyes Católicos, como hasta fechas muy recientes durante la época del franquismo. Bueno, este apartado del trabajo lo expongo un poquito más en el trabajo escrito, pero creía conveniente traer a colación este término y actualización del término de reconquista. ¿Qué término deberíamos utilizar? Pues para no hacer muy largo la expresión de expansión de los reinos cristianos durante la Edad Media, podríamos definir simplemente este proceso como conquista. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo era la organización territorial de Al-Ándalus hacia el año 1000, más o menos. Bueno, pues se organizaban más o menos en tres entidades. La primera eran las madinas de frontera, o sea, ciudades que se situaban en la frontera con los reinos cristianos y que servían de primera defensa contra las incursiones que realizaban cada vez más a menudo los reyes y señores cristianos. La segunda organización eran las curas o provincias, que en muchas ocasiones venían a coincidir con aquellas de época romana. Estas, a su vez, se dividían en Akalim, que es el plural de Iklim, que eran unas subdivisiones provinciales que podemos traducir como climas o simplemente como subdivisiones provinciales. Aquí tenemos un mapa de cómo era Al-Ándalus hacia el año 1000. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Toledo, que era una de las más importantes en nuestro entorno. Y no solo de nuestro entorno, sino también de todo el dominio musulmán. Aunque, como ya veremos, nunca acabó de ser un dominio muy estable. La zona de la Mancha, además, se encontraba en la zona de confluencia de tres importantes territorios. El primero era la Madina de Tulaytú, que era la ciudad de Toledo, que disponía de un alfoz o un terreno dependiente de ella bastante grande. La segunda era la cura de Santa Varilla, que se traduce como la provincia de Santander.
Esto vendría a coincidir más o menos con la provincia actual de Cuenca, un poquito de la provincia de Albacete, la Comunidad Valenciana. Y por último teníamos la cura de Calatrava, que es lo que luego se llamó la zona de Calatrava, Calatrava la Vieja. Esta zona es bastante curioso porque, a diferencia del resto de las otras dos entidades, esta sí que estuvo poblada y habitada desde el principio por personas de origen omeya, es decir, gente proveniente directamente de la provincia arábiga y de Siria, mientras que las otras dos eran pobladas por gente de origen bereber, del norte de África. Ahora ya veremos por qué. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo era la vida en aquella época. Sobre estas imágenes volveremos un poco más adelante, pero es una miniatura que podemos encontrar hoy en los archivos vaticanos y que hace referencia a un famoso poema de amor y en el que se refleja muy bien en las ilustraciones cómo era la vida en época musulmana. Bueno, pues en la zona de confluencia de estos tres territorios que hemos nombrado antes, la cura de Santander, la cura de Calatrava y la ciudad de Toledo, nos encontrábamos nosotros, nuestra zona de estudio. Se encontraba el Iklim de Fas al-Luyi, que se puede traducir más o menos como campo del bosque. ¿Cuál era la capital? La capital era Qasr Beni Atilla. Qasr Beni Atilla, que se ha venido a identificar con la ciudad de Alcázar de San Juan. Y aquí lo siento mucho por nuestros vecinos, pero lo de y sobre todo por el equipo de baloncesto, porque lo de Alcázar, mira que me he empeñado yo en buscarlo, pero no lo he encontrado por ninguna parte. Bueno, aparte que en esta zona de confluencia también venían a converger dos importantes rutas de esta época, sobre todo para el transporte de mercancías. Una era la que unía Córdoba, Toledo con Zaragoza, que no sé si a alguien le suena el itinerario, y la otra era de Toledo-Cartagena. Quizás si recordamos la primera aventura de Don Quijote tras salir de la venta, se encontraba con unos arrieros que iban desde Toledo hasta Cartagena. Precisamente se los encontró más o menos por nuestra zona, así asumimos que la venta era la de Puerto Lápice, claro. Bueno, aunque volveremos un poquito más adelante sobre esta ilustración, aquí podemos tener el aspecto aproximado que tendría uno de los dos torreones que guardarían una de las entradas de Qasr Beni Atilla, que como recordamos es Alcázar de San Juan, precisamente la que coincidiría con el camino que uniría Herencia con Alcázar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos más o menos las dimensiones que hemos podido reconstruir por diferentes descripciones del torreón. Mediría unos 9 metros de alto, ¿de acuerdo? Perdón, 12 metros de alto, con base cuadrada de unos 9 metros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que agradecer a Recrea 3D la realización de estas ilustraciones. Bueno, aquí podemos tener lo que era la visión que tenían el mundo musulmán de la península ibérica. Este en concreto pertenece a la crónica del Moro Rashid, que en realidad este señor se llamaba Ahmed ibn Muhammad al-Razi, que era un sirio que fue el primero que hizo una historia de la península ibérica y de los reyes visigodos desde sus orígenes, desde el final del Imperio Romano. De hecho, es la base fundamental para todos los historiadores medievales de la península ibérica. Todos, empezando por Rodrigo Jiménez de Rada. Así que muchas veces se deja en el olvido por ser precisamente alguien que no ha sido cristiano, pero es la primera historia de la península ibérica y por ende de lo que luego sería España, de la que disponemos. Bueno, incluso aquí tenemos varias zonas de las que a partir de ahora vamos a hablar mucho, que como ha sido Consuegra, Calatrava, Toledo y Orán. Bueno, pues en el año 1012 tenemos un acontecimiento muy importante, que es la proclamación del reino taifa de Toledo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues el imperio omeya se fragmenta, el califato independiente, y se crean pequeños reinos independientes. Uno de ellos, uno de los más importantes, de hecho, va a ser el de Toledo. Los territorios de la Mancha y nosotros acabaremos incluidos en su enorme alfoz. El alfoz era el territorio dependiente que tenía una ciudad que luego se convertiría, como en este caso, en la taifa de Toledo. Aquí podemos ver el tamaño tan enorme que tenía la taifa de Toledo, aunque hay que decir que estas fronteras eran bastante variables. De hecho, la propia ciudad de Toledo llegó a conquistar en un momento determinado la ciudad de Córdoba. O sea que
Fíjense. Bueno, durante este periodo de tiempo aflorarían las élites locales. Las élites locales, muchas de ellas de origen bereber, como hemos dicho, sobre todo en esta zona. En este contexto tenemos que incluir el yacimiento de Arroyo Valdespino, sobre el que ya hablamos hace 2 años, pero en lo que se refería a su parte romana y visigoda. Visigoda no, e íbera. Aquí tenemos unas fotos del yacimiento, nos vamos a fijar en lo que es viene aquí denominado como sector 3. Y en algo muy curioso, estos son los ejes de la noria que vamos a ver a continuación, sobre los que se asentaban. Estas excavaciones fueron realizadas por la empresa Audema, a los que tengo que agradecer una vez más siempre su disposición a echarme una mano con estos temas. Bueno, pues ¿qué había aquí? Aquí había una almunia. ¿Y qué era una almunia? Una almunia venía a ser como, si lo equiparamos con la cultura romana, con una villa, o sea, es un espacio de recreo, ajardinado, que se encontraba cerca siempre de los centros de poder. Probablemente de las de Arroyo Valdespino esté relacionada con alguna familia importante de Casar Beni Atilla. Sobre Beni Atilla, los Beni Atilla era una familia de origen bereber que huyeron de la ciudad de Granada para sentarse aquí. La verdad es que da para otra charla. Quizás si a alguien de Alcázar le interesa este tema, pues luego podemos hablar algo de una conferencia allí. Bueno, pues también, aparte de ser un espacio de recreo, también eran centros de producción agropecuaria muy importantes, en los que destacó sobre todo el buen aprovechamiento del agua y los sistemas de irrigación. La noria presente en Arroyo Valdespino contaría aproximadamente con unos 8 o 9 metros de alto, con lo que llegó a considerarse un referente visual en toda la zona. O sea, estaríamos hablando de una construcción muy importante y muy lujosa, sobre todo. Aquí tenemos ver, si recordáis, estas imágenes pertenecen al poema que he referido antes, que se encuentra en el archivo del Vaticano. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta almunia en concreto cuenta también con una noria. Aquí tenemos la presencia de estanques, de animales exóticos, aquí tenemos unos patitos, aquí un conejito, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que era un espacio de recreo para gente muy adinerada que se dedicaba todo el día pues, a estar, como vemos aquí, de fiesta. Aquí tenemos un ejemplo de los mejores que se han conservado, aunque la noria sí que está reconstruida. Esta es la noria de Albogalafalia, que está en Córdoba, y este es un caso muy curioso porque se asienta sobre los restos de un puente romano. Y aquí tendríamos una reconstrucción de lo que tendríamos muy cerca de aquí de Herencia, como digo, en el yacimiento de Arroyo Valdespino. Vamos a ver aquí varias visiones de cómo sería y cómo se utilizaría y cómo estaría tirado por algún tipo de buey o algún que otro bóvido. ¿Cómo era el hábitat de esta zona en esta época? Pues era un hábitat muy disperso. ¿Qué quiere decir que era un hábitat muy disperso? Que encontrábamos muchos pequeños núcleos de población y muy separados entre sí. Quizás no superaría ninguno los 50 o 60 habitantes como mucho. Estas redes de alquerías, que podemos definir así, como pequeñas granjas, estaban organizadas y todas dependerían de una más importante. Una de las principales misiones de estas alquerías era cuidar y mejorar, en lo posible, los sistemas de irrigación. Dependerían, como hemos dicho, de un núcleo urbano más extenso y casi siempre fortificado. Como hemos dicho, Casar Beni Atilla. Siempre volvemos a la capitalidad en Alcázar de San Juan. Tenemos unas noticias de Ibn Hakal en su libro de La configuración del mundo, que es un libro de viajes. Este señor, que era un viajero del siglo X, vino desde Siria recorriendo todas las posesiones de los omeyas. Pues llegó a la península ibérica y decidió hacer un viaje en caballo desde Córdoba hasta Toledo. Bueno, pues es curioso que en el trayecto que habla desde Calatrava hasta Toledo, habla de la cantidad enorme de alquerías y de almunias que hay. Pero lo curioso es que pese que habla del gran número de alquerías que hay, no se ha podido, al menos todavía, refrendar por testimonios arqueológicos. Quizás nos encontremos hoy día sobre este tipo de alquerías, quizás fueron arrasadas durante las épocas de conquista,
o simplemente que, y es mi opinión, muchas de ellas, ante la falta de excavaciones y la falta de estudios, pues no se han encontrado todavía. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a ver cómo era la vida en estas alquerías y en estas almunias. Pues la alternancia del cultivo entre secano y de regadío pues sería prácticamente como la que conservamos hoy en día. El ganado que criaban era ovino, ovejas, bóvidos, principalmente sería el aprovechamiento como fuerza de tiro, y equino, caballos. Destaca el aprovechamiento de los machos jóvenes para carne, aprovechamiento de la leche, para la producción de queso, ya que se han encontrado gran número de queseras, que son exactamente igual que las de ahora. Y también utilizarían, como hemos dicho, los bóvidos como fuerza de tiro. La presencia de caballos es muy significativa, ya que el caballo en esta época era un elemento de distinción social. No todo el mundo podía conservar un caballo y podía cuidarlo, y sobre todo porque el caballo estaba relacionado con la práctica de la guerra. De hecho, aquí podemos ver unas ilustraciones del genial Agnus MacBride que hizo para la colección Osprey de Oxford. Estas ilustraciones corresponden a unos guerreros musulmanes de la península ibérica del siglo XIII. Bueno, vamos a meternos ya en el tema de fortificación un poco más seriamente. Estas imágenes que estamos viendo, y a que debo agradecer a la empresa de Global Arqueología la cesión de estas imágenes hechas con un dron. Esta torre corresponde al núcleo primigenio del castillo de Ontígola, el castillo de Oreja. Esta torre, que se parece mucho a la que hemos visto hace un poquito, va a ser la base de las fortificaciones en todo el futuro campo de San Juan, no solo en época musulmana, sino también en época feudal, en época cristiana. Así que vamos a ver un poquito más, a ver si... aquí estamos. Vamos a empezar a hablar de la red viaria y la fortificación del Al-Ándalus en época de la Mancha. La red viaria se determina, como es lógico pensar, por la orografía del terreno, es decir, conforme está proyectado. Primeramente, las redes viarias se tenderían por aquellos trayectos que fueran más cortos y sencillos. Después iríamos, en época romana, se irían ampliando y mejorando. Ya en época de los visigodos, estas redes romanas serían reutilizadas, tanto en época musulmana como visigoda, como hemos dicho. En época feudal, en época de conquista cristiana, seguirán utilizándose, donde las obras de mejora serían cada vez reduciendo más. Sin embargo, ya en época moderna, estas mismas redes serían utilizadas para crear los famosos caminos reales, y ya en época contemporánea, la red de carreteras nacionales. Si echamos un poquito la vista atrás, y cuando hemos dicho que una de las principales vías que comunicaban era la de Córdoba, Toledo, Zaragoza, es prácticamente el mismo tendido que tenemos hoy con el antiguo Nacional 420 que une Córdoba con Tarragona. Prácticamente discurre sobre el mismo trazado. Por esta reutilización continua es muy difícil determinar la cronología de las vías de comunicación. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos tenemos una herramienta muy importante que es la toponimia, es decir, los nombres de los caminos, parajes que nos han llegado hasta la actualidad. Aquí muy cerquita tenemos, por ejemplo, los Villares del Almaén, que por cierto es el nombre oficial que nosotros conocemos como el paraje del Almaén, o el río Jiguela, que aunque ahí no está falto de controversia, pero muchos lo definen como sígula de la época musulmana. ¿Qué antecedentes tenemos en cuanto a las fortificaciones internas y las vías de comunicación? El primero de ellos es en época visigoda. Los visigodos heredan los problemas militares de Roma. Básicamente era la presión de cántabros, astures y vascones en el norte de la península que hacían sucesivas incursiones en dominios visigodos. Por eso ellos crearon unos limes, unas fronteras interiores, en torno siempre a las vías de comunicación, que era, digamos, lo que más les interesaba defender, porque eran un movimiento no solo de personas, sino también de mercancías. La influencia directa del mundo bizantino, que también en esta época estaba presente en la península ibérica, fue primordial para que los visigodos comenzaran a hacer estos actos de fortificar las vías de comunicación. Tendríamos, por un lado, el limes cántabro-astur-vascón, que era un limes interno, el limes bizantino, que era un limes externo, ya que, digamos, estaba en contacto con otra entidad política, y finalmente tendríamos el limes toledano, interno,
que seguramente surgió en torno al siglo VI, en la guerra civil que enfrentó Hermenegildo con su curación hacia el siglo VI, más o menos. Tendríamos por un lado el limes cántabro astur-vascón, por otro lado el limes que unía con los dominios bizantinos, los limes que tendríamos con el reino suevo y finalmente el limes interior que guardaría toda la zona del Alfoz de Toledo. Ahí vemos dónde estaría más o menos Toledo. Bueno, pues tras la invasión musulmana, lógicamente los musulmanes, que eran de todo menos torpes, aprovecharon estas fortificaciones. La revuelta toledana del 852 marca un acontecimiento muy importante para el estudio de nuestra área de estudio. El emir Muhammad I sofocó una rebelión destruyendo prácticamente todas las fortalezas que rodeaban Toledo. Pero él, viendo la utilidad de estas fortalezas, decide mejorarlas y reconstruirlas y establecer un sistema defensivo en torno a Toledo, no tanto para protegerlo, sino para contenerlo. Toledo siempre fue una ciudad que fue bastante díscola en cuanto al dominio musulmán, gracias sobre todo a la presencia enorme de familias que venían de época romana, hispano-romanas y visigodas. Con el cambio paulatino de la administración, primero con los omeyas y después con almorávides y almohades, la administración y organización del territorio iría cambiando poco a poco. ¿Por qué? Se le dio mucha importancia a las fortalezas urbanas. Se le empezó a dotar de guarnición a las fortalezas que estas poco a poco formarían pequeños núcleos urbanos, porque junto con la dotación de guarnición de militares irían pues, un montón de personas, aparte de sus familiares, diversos oficios que estarían aparejados al uso de las armas, herreros, cuidado de caballos, etc. Esta red sería base para la próxima colonización de la Orden de San Juan. La Orden de San Juan, como veremos más adelante, aprovechará no solo las vías de comunicación, sino también el uso de estas fortalezas. Bueno, vamos a ver ahora desde la caída del reino de Taifa de Toledo hasta la llegada de la Orden de San Juan. Y ya entramos en la recta final de nuestra conferencia. Las aportaciones en estos últimos años al conocimiento de esta época de arqueología han sido bastante importantes. Aún quedan muchas lagunas, sobre todo la organización de la población en torno a los susun. Los susun son los castillos de época musulmana, las torres y las atalayas. Sí es verdad que algunos los tenemos bastante estudiados, como es el ejemplo que ahora veremos, el ejemplo de la Torrecilla, la Torre de Azuqueca, que está en los Llévenes, en el que sí se han hecho excavaciones y sí que se han encontrado lugares de habitación muy próximos a esta torre. Pero en el resto nos sigue faltando información y estudio. Al día de hoy, por ejemplo, existe muy poca información sobre las mezquitas de este periodo, pero esto puede ser debido a dos motivos. El primero es que probablemente estas se convirtieron en iglesias más tarde, o la población era eminentemente militar, como hemos dicho antes, y no hacía uso exclusivo de estas mezquitas. Además, la particularidad de la religión musulmana, en la que no es necesario o no es preciso la utilización de un templo para orar, también podemos relacionarlo con esta ausencia de mezquitas. Bueno, como he dicho antes, este es el aspecto actual de la Torre de Azuqueca. Es de las mejores conservadas que tenemos en la actualidad. Es de época almohade y se conoce como la Torrecilla. Tiene prácticamente unos 7 metros de ancho y en torno a los 12 de alto. Aunque aquí seguramente podemos ver que perdió material durante cierta época y esto es lo que aquí podemos ver en esta imagen. A la izquierda tenemos la parte reconstruida y a la derecha tenemos los restos que conservamos actualmente. Para acceder a esta altura de la Torre de Azuqueca probablemente utilizarían algún tipo de escalera de mano o algo así, aunque se ve que durante periodos posteriores volvió a ser reutilizada y sí que construyeron una escalera de obra. Bueno, pues tras la rendición de Toledo ante las tropas de Alfonso VI en 1085, todas las fortalezas del reino de Toledo, de la taifa de Toledo, caían en manos cristianas, al menos en teoría, aunque ya veremos que no fue así.
La intervención rápida de los almorávides tras la conquista de Toledo provocó que las alianzas cambiasen. Ahora los musulmanes buscarían la ayuda de los cristianos ante el empuje de las tribus almorávides. En este contexto se produce la controvertida dote de la mora zaida. Bueno, y aquí vamos a entrar un poco en el papel couché del siglo XI. Alfonso VI, para, digamos, fortalecer la alianza con el rey de Sevilla, pidió una joven doncella. Entonces parece ser que le otorgaron a Zaida. Zaida era la hija o sobrina, dependiendo de las fuentes que consultemos, nos dice una cosa u otra, del rey de Sevilla, del rey Taza de Sevilla. Bueno, pues junto con la preciosa princesa, yo creo que era a lo que más le interesaba a Alfonso VI es que le diesen todas estas fortalezas: Alarcos, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja, Uclés, Huete, Amastrigo y Cuenca. Bueno, de la que más nos interesa a nosotros aquí en este contexto es Consuegra, lógicamente, que aquí tenemos el castillo. Este es el aspecto actual que tiene, es una de las fotos más recientes que conservamos, pero quizás si nos retrotraemos unos cuantos años, estas postales las podemos encontrar en el Archivo Histórico de Toledo y corresponden a las maniobras que hacían los militares de la Academia. Yo os invito a que lo visitéis en la página web porque tiene fotos de Alcázar, de Herencia, de Camuñas, y es bastante curioso de ver porque se ve mucho cómo era la configuración urbana de entonces. Bueno, pues aquí tenemos a los militares posando en el castillo y cómo era el aspecto a principios del siglo XX. Bueno, pues en el año 1097, en una fecha bastante temprana a la toma de Toledo, Alfonso VI tiene que salir al paso de los almorávides que pretendían recuperar Toledo precisamente en Consuegra. No consiguen tomarlo. En esta campaña muere precisamente el hijo de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. En el año 1099, otra evacuación almorávide sí que ya consigue tomar Consuegra, ¿de acuerdo? Pero con Consuegra no solo cae el castillo, sino que cae también todas las posesiones del castillo de Consuegra. Desde aquí, los musulmanes comenzarán a atacar diversos puntos de los dominios cristianos, siempre con las miras a acabar con la conquista de Toledo. Pues entonces la Mancha se convierte en una zona de guerra, donde mercenarios cristianos y musulmanes campan a sus anchas. Los mercenarios cristianos, la verdad es que tampoco hacían muchos ascos. Si le pagaban bastante los almorávides, iban a luchar con ellos. Así que desde Consuegra, como hemos dicho, se lanza el famoso ataque a Azuqueca. También atacan a Casar Beniatilla y, sobre todo, se hacen con la importantísima Plaza Viglés. Bueno, pues en este contexto, y yo creo que es aquí el punto más importante de la conferencia y de mi artículo, creemos haber encontrado la primera referencia a herencia mucho antes de la Carta Puebla, aunque no tiene nada que ver con el nombre. En 1116, una incursión almorávide a Toledo, otra vez, es repelida en Polán. Polán es un pueblo que está muy cercano a Toledo. Es repelida por el alcaide de la fortaleza de Oreja. En respuesta a este ataque, él decide atacar la ciudad de Sencila. Y bueno, pues la verdad es que Sencila, pues mucho buscar en los archivos y tal, pues la posición en la que se refería me hizo sospechar de que podía ser herencia. Bueno, pues recorría, como hemos dicho antes, a la toponimia. El caso es que la toponimia me decía que Sencila era en realidad Chinchilla en Albacete. Pero la verdad a mí es que no me termina de convencer. No me termina de convencer porque una incursión desde Toledo hasta Chinchilla, el tiempo y la distancia no me coincidían. Entonces, ¿por qué hemos categorizado a Sencila como la antecesora a Herencia? Pues bueno, pues aquí hemos echado mano de recursos, digamos, tradicionales y recursos más tecnológicos. Bueno, la primera referencia que hemos encontrado en los anales de Toledo es una transcripción que conservamos del año 1722,
Dice así, en este contexto de esta incursión. Prisieron al Basil Absevit Abdenavet, pennáronlo en Alcázar. Era 1154. Corrió el alcalde Orelia a Sencila. Bueno, pues esto en castellano antiguo más o menos vendría a decir que el alcaide de la ciudad de Oreja persiguió al cabecilla de la incursión, que era Basil Abset Abdenavet, ¿de acuerdo? Y que fue desde Oreja hasta Sencila. Pues gracias también a repasar un poco más las fuentes, encontramos ya mucho después, en 1585, esta referencia. Al segundo capítulo respondieron que la antigüedad de esta villa, que lo puede ser por razón del nombre de la ciudad de Cintilla, y que el tiempo que esta villa se pobló no tienen de ello noticia, ni hay memoria de hombres que la alcanzasen, ni quien la fundó, ni cuándo se ganó a los moros. Esta referencia es de las relaciones topográficas de Felipe II, hechas, como digo, en 1585. Aquí, lógicamente, aventurar que Cintilla y Sencila son la misma cosa podría parecer un poquito descabellado, pero si tiramos de las nuevas tecnologías, este mapa está realizado con un programa de sistemas de información geográfica que lo que hace es que une dos o más puntos con las rutas óptimas entre ambos. Es decir, dada la orografía de un terreno, une el camino más corto. Bueno, pues según este programa, Toledo y Herencia están unidas por 82 kilómetros, mientras que Toledo y Chinchilla por 240. Tomando como referencia las obras de Chavarría Vargas, que estudia la toponimia y la geografía de Castilla-La Mancha en época musulmana, sabemos que los 82 kilómetros corresponderían a unas 58 millas musulmanas, por así decirlo, que vendrían a ser unas 2 jornadas de viaje, mientras que la distancia de 240 kilómetros vendrían a coincidir con unas 172 millas entre 4 y 5 jornadas. Entonces, hacer una incursión de castigo militar rápida a 240 kilómetros que ida y vuelta se tendrían unos 8 o 10 jornadas atravesando terreno enemigo, se me antoja bastante descabellado. Por eso he situado el origen de Herencia y su nombre original como Sencila. Después, estudiando y consultando más bibliografía, he visto que no he sido el único que ha coincidido con esta idea, y ya el profesor Molero de la Universidad de Castilla-La Mancha también entiende esta teoría como herencia, como origen de esta ciudad Sencila. En 1146 los almohades invaden la península ibérica y entonces el rey de la ciudad de Córdoba, de la Teja de Córdoba, rinde vasallaje ya a Alfonso VIII. Para buscar su protección, vuelve a otorgarle una serie de fortalezas, entre las que volvemos a encontrar la ciudad de Consuegra. En 1150, el rey Alfonso VIII cede a Rodrigo Rodríguez la fortaleza de Consuegra y fija por primera vez sus límites y posesiones. Entre estos límites y posesiones se encontraría Casar Beniatilla, ya Alcázar, Sencila, Herencia y el resto de pueblos que configurarían el futuro campo de San Juan. En el año 1150, los nobles Juan Muñoz, Fernando González y Pedro Rodríguez reciben la aldea de Alcázar. Y aquí sí que es significativo que las fuentes nos citan Alcázar como el lugar cercano a Villacentenos, con lo cual Alcázar en este periodo ha perdido la preponderancia que tenía antes, ya que si nos hace referencia a Villacentenos como un lugar cercano a Alcázar. Muchos otros nobles se aventurarían en estas tierras de frontera para ganar prestigio y riqueza, gracias a la recaudación de impuestos o la cesión, por ejemplo, de portazos o montazos. Bueno, y aquí tenemos la fortaleza de Alcázar de San Juan, de Casar Beniatilla. Este sería el aspecto que llegaría el camino que uniría Herencia con Alcázar de San Juan. Esta sería la entrada. Los materiales utilizados no serían grandes bloques de piedra como estamos acostumbrados a ver, sino seguramente que utilizarían adobes y tapiales, que luego recubrirían con una capa de cal. Sabemos que es una construcción bastante habitual y que
aún hoy perdura en nuestros campos. Y estos serían los métodos de construcción que tendrían para hacerlo. Probablemente muchos de los presentes hayan visto la construcción de tapiales y la construcción de este tipo de material constructivo. Aquí tendríamos el croquis con más o menos, dado las numerosas descripciones que tenemos de esta muralla, cuántas serían las dimensiones de cada torreón, la anchura de la puerta y la altura de la muralla. Hacia el año 1183, la fortaleza de Consuegra pasa a manos de la Orden de San Juan. Rodrigo Rodríguez parece ser que acabaría integrándose en la propia orden. Los antecedentes de la presencia de la orden en Castilla, aquí en La Mancha, serían en 1151, con la donación de arenas por el infante Sancho. Allí conservamos la iglesia fortaleza. En 1162 se dona Tírez, Cristana, Quero y Villajos, que estos vuelven a ceder a un cierto personaje bastante misterioso, encargándole la construcción precisamente de una fortaleza. Y la Orden de San Juan hereda tanto los privilegios de la fortaleza otorgados en 1150 y 1173, con los territorios que abarcaban desde Lillo, en Toledo, hasta el Molino de Griñón, cerca de las tablas de Daimiel. Unos terrenos muy amplios que serían ya así el actual campo de San Juan. La Orden se encuentra con un hábitat disperso y poco estructurado. Como hemos dicho, eran alquerías habitadas y granjas habitadas por mudéjares. Los mudéjares, en esta época, que eran los musulmanes que quedan a vivir en territorio cristiano, pasan a un estado que rozaría prácticamente la esclavitud. La reestructuración del territorio en base al reaprovechamiento de las fortificaciones será el método que utilicen la Orden de San Juan para concentrar a la población en un solo punto. La Orden concentra a la población cerca de estas fortificaciones, no solo para tenerlas controladas visualmente, sino también para ejercer un poder, digamos, jurisdiccional sobre ellas y también un poder moral sobre ellas. Tenemos que tener en cuenta que si una población se sentaba en torno a una fortaleza que estaba siempre sobre sus cabezas, mirar hacia arriba le recordaba a uno quién mandaba realmente. Este es un paso previo a la progresiva feudalización, o sea, a la introducción de un sistema económico, social y político muy diferente de que hasta entonces funcionaba en la país. Estas fortificaciones se dividían, según el profesor Jesús Molero, en fortalezas, castillos, torres y atalayas. Torres, como las que hemos visto de la Torre Azuqueca, y atalayas serían meras empalizadas, probablemente materiales deleznables, que serían algunos puntos de vigía. En Herencia pudo existir al menos una, situada cerca de la aldea para controlarla. ¿Qué controlaba? Las vacías, las vías de comunicación, de hecho muy cerquita de pasa la cañada real soriana, a las tropas enemigas y, como he dicho antes, a la propia población. Aquí esta es una de las candidatas que he seleccionado yo como posible emplazamiento de alguna torre o atalaya. Esta es una de ellas, que he traído aquí, que es la ermita del Santo Sepulcro. Y diremos, ¿desde aquí? Pues desde aquí tenemos precisamente estas vistas. Desde aquí, desde ese punto, se ve perfectamente el castillo de Consuegra. La comunicación visual en esta época con señales de fuego o señales de humo era primordial. En unos pocos minutos podías tener controlado bastantes decenas de kilómetros. Bueno, y este ha sido el último punto de mi intervención. Espero no haberme hecho muy pesado, y así que muchas gracias a todos por su atención.